Mi nombre es Hugo Encorrada, tengo la bendición de servir a esta amada iglesia como director de alabanza y es un privilegio siempre y una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios. Así que vamos a prepararnos para entrar al mensaje de esta mañana. Estamos continuando en nuestra serie El Camino de la Redención, que está basado en el libro de Ruth. Si nos estás acompañando por primera vez, hoy estaremos meditando en el capítulo 3. Y como nos señalaba Rodrigo la semana pasada, este libro es una joya preciosa de las Escrituras que nos revela mucho más que una simple historia de amor. Bueno, ninguna historia de amor es simple, eso para empezar. Pero es una historia sobre la fidelidad inquebrantable de Dios, un retrato conmovedor de dos mujeres, Ruth y Noemí, en cuyas vidas se ha pintado la gran bondad y fidelidad amorosa de nuestro Señor. En el capítulo 1 vimos la maravillosa providencia de Dios llevando a una familia de Belén a Moab. Fuimos testigos de una conversión sorprendente donde Ruth, una moabita, decidió seguir al Dios de Israel, renunciando a todo lo que conocía y regresando a estas mujeres a Belén. El capítulo 2 nos permitió ver cómo la gracia de Dios produce la fidelidad en su pueblo. Observamos a Boaz y a Ruth reflejando el amor leal de Dios, su firmeza, su gracia, su deseo de bendecir sin importar el costo. Y quiero subrayar esto antes de que sigamos adelante. Y tienes que tenerlo en mente. La manera en que las personas que están a tu alrededor verán la gracia transformadora de Dios no es que los invites el domingo a la iglesia. No es que les des un ride. No, es a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida y en nuestro carácter. Y eso lo vimos en la vida de Boaz. Es cierto que vivimos en un mundo caído, enfrentamos obstáculos, barreras que tienen que ser superadas, pero debemos recordar que esos obstáculos no son una señal de que Dios esté más inclinado a castigarnos que a bendecirnos. Al contrario, y esto tenemos que guardarlo en nuestro corazón. En medio de las pruebas y los desafíos, Dios nos muestra su amor y fidelidad. Y yo no sé si tú esta mañana puedes decir, bueno, esta semana para mí fue complicada. Bueno, yo sí, hermano, tengo que decírtelo. Y si no fue para ti, qué bendición, hermano. Pero siempre estamos atravesando diversas situaciones, desafíos, pruebas. Pero ahí podemos ver el amor y la fidelidad de Dios. A medida que exploramos ahora el capítulo número 3, veremos cómo Dios sigue obrando en medio de las circunstancias difíciles, sigue guiando, sigue proveyendo en amor y fidelidad, y veremos la obediencia y la fe de Ruth y Noemí que se entrelazan con la providencia divina para llevar a cabo este plan, este perfecto plan de redención. Así que abramos nuestros corazones y mentes para recibir las lecciones que Dios tiene para nosotros hoy a través de esta hermosa historia, y que su Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para vivir una vida que refleje ese amor y esa gracia transformadora. Oremos. Padre Celestial, abre nuestros ojos espirituales para que veamos las maravillas de tu ley. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para que guardemos tu ley y la cumplamos de todo corazón. Haznos andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella nos deleitamos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a entrar en materia. El primer punto de nuestro sermón lleva por título La sabiduría del plan de Noemí. Y esto lo vemos en los versículos del 1 al 5. Lo voy a leer. Van a ver algunas notas, algunas letritas en negrilla. Si las puedes leer conmigo está perfecto. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices, haré. Wow. ¿Sabio consejo? ¿Hay sabiduría en este consejo?
Híjole, yo no sé cómo sería tomado este consejo hoy en día si una mujer adulta de la congregación se lo dijera a una joven, ¿no? Ponte guapa, echando tiros, vete a bañar, una bañadita no te caería mal. Pero mira, el capítulo 3 nos presenta una escena que sí, en nuestro contexto actual, podría ser escandalosa, incluso inapropiada. Pero Noemí da a Ruth instrucciones muy específicas de que debe de arreglarse, perfumarse, vestirse de la mejor manera y bajo la oscuridad de la noche ir al campo de trilla, descubrir los pies de Boaz y acostarse ahí. Pero Noemí le asegura que Boaz le va a decir a ella qué es lo que tiene que hacer después. Así que en nuestro contexto moderno resultaría difícil imaginarnos esto. ¿Cómo puede ser que Noemí, que ha experimentado la gracia de Dios, la restauración, está dando un consejo tan arriesgado y que a lo mejor podríamos decir cuestionable? Pero en Ruth, en estos primeros versículos, vemos que Noemí, aunque está desarrollando un plan estratégico, aunque parece ser audaz, nos muestra su entendimiento de las normas y costumbres de su tiempo. Noemí sabe que Boaz estará en la era durante la noche. Cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de la era porque en México tenemos una panadería que se llama La Era. Y dije, fue a La Era. Yo, qué rico pancitos en ahí. Interesante este lugar, ¿no? Donde ellos tienen que ir a aventar ahí la cebada y quitarle todo lo que no servía a la cosecha. Pero bueno, trabajando en este lugar, Boaz iba a estar toda la noche y era importante para el momento, el lugar específico donde él iba a estar, donde se iba a llevar a cabo el plan. Y también el momento, ¿no? Era de noche, había cierta privacidad, nadie los iba a interrumpir. Y el acto de arreglarse, de vestirse de una manera especial, debe entenderse, hermanos, en el contexto de la preparación de Ruth para esta acción específica y significativa que iba a tener. En la cultura antigua, y iba a decir la moderna también, no, pero bañarse, perfumarse, vestirse bien, no era un acto cotidiano como hoy. Hoy a lo mejor hoy todos, veo que casi todos creo que sí se bañaron hoy. Pero normalmente dices, voy a ir a la iglesia, te bañas, te preparas, coges tu ropa. Bueno, idealmente esperemos que y planees con anticipación qué es lo que te vas a poner, ¿no? Llega un momento en que los hijos le pierden el gusto a jugar con el agua. Y entonces dices, métete a bañar, hijo, por favor te lo pido. Entonces ellos regresan a la época bíblica, donde decir, bueno, es que bañarse no era la costumbre, era lo raro, ¿no? Pero fíjate cómo en esta cultura, esta actitud, esto que para nosotros puede ser tan cotidiano hoy, era algo especial. Ezequiel capítulo 16, versículos del 9 al 10, nos da una idea del posible significado de esta instrucción de Noemí. Aquí leemos lo siguiente: te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Qué hermoso versículo. ¿Por qué es hermoso este versículo? Porque está describiendo a Dios preparando a Israel como una novia. Y te das cuenta en este mismo procedimiento: lávate, límpiate, perfúmate, vístete. Y está teniendo esta misma idea. Aunque en Ruth capítulo 3, versículo 3, no nos está hablando de un tipo de ropa específico que tenía que usar Ruth, sí nos está hablando de que probablemente el acto que ella iba a realizar era un acto importante. Aquí en Ezequiel estamos leyendo la preparación para una boda. Y podríamos decir, bueno, pues a lo mejor Noemí está preparando a Ruth diciendo, ya te vas a preparar para la boda, ya, ¿no? Te estás quedando, ¿no? No es exactamente eso, pero sí entendemos también que esta instrucción que le da Noemí a Ruth de cuando te acerques a él, descubre los pies, así, no, fúchila, ¿no? Fuchi, ¿no? Bueno, eso tiene también un significado, que en nuestro contexto no tendría mucho significado, pero para ellos era una señal que vos iba a entender lo que Ruth le estaba pidiendo. Algunos eruditos han discutido sobre qué significa realmente esta acción de descubrir los pies, pero muchos concuerdan en que era una manera de recordarle a Boaz su responsabilidad de actuar como redentor, como este pariente cercano en la situación de Ruth. Y aunque el acto puede parecer un poco temerario, desde nuestra perspectiva moderna,
recuerda que en su contexto cultural y legal de la época, estaba dentro de las normas. Estaban viviendo en la época de los jueces, cada quien hacía lo que quería, pero Noemí tenía en mente lo que Dios había ordenado. Ya hemos visto en otras semanas la ley del levirato y otras maneras en las que Dios había dispuesto una provisión para este tipo de situaciones. ¿Okay? Entonces no pensemos que están haciendo algo que no está aprobado por Dios. Si ya hemos visto algo de vos, es que es un hombre con integridad, es un hombre que hace más allá de lo que la ley tenía escrito. ¿Okay? Pero quiero enseñarles otro ejemplo que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Este es el rey David. Y nos dice el versículo 20, entonces David se levantó del suelo y observa otra vez la progresión. Se lavó, se ungió, se cambió de ropa. Ahora no era una boda, pero sí habla de que entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Este pasaje nos habla del rey David después de haber pasado por un periodo de luto. Él había perdido a un hijo. Y después de este tiempo de luto, tiene que lavarse, tiene que ungirse, tiene que ponerse ropa. Y este podría ser un paralelo también con la historia de Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth probablemente hasta este momento ha estado utilizando vestiduras de viuda. Recuerda que ella ya había perdido a su esposo. Así que probablemente cuando ella regresó, seguía utilizando sus vestiduras de viuda. Y es posible que Noemí le esté diciendo a Ruth, ha llegado el momento de que ahora dejes ese tiempo de viudez y sigas adelante. Báñate, perfúmate, ponte tu ropa, cámbiate de ropa y haz esto. Recuerden que lo que está buscando Noemí para Ruth es su seguridad, es su bien. Y yo no sé si tú cuando das un consejo a alguien es porque estás buscando el bien de esa persona o no, o nada más que te lo quieres quitar de encima. Pero ¿qué nos enseña esto en el plan de redención de Dios, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esta hermosa, de esta estrategia que Noemí le está dando a Ruth? Bueno, quiero atraer tu atención esta mañana y que comparemos cada uno de estos momentos con el papel de la Trinidad en nuestra redención. Así que en este primer punto quiero traer tu atención a Dios el Padre. Porque Dios el Padre es el que ha planeado y ha provisto el plan de redención. Estos detalles tan meticulosos que Noemí le está dando a Ruth nos recuerda que la historia de redención, Dios ha hecho un plan. Dios Padre ha preparado un camino. Y como leíamos en Ezequiel capítulo 16, Dios no solo adorna a Israel como una novia. Aquí Noemí instruye a Ruth a prepararse para una acción significativa que va a cambiar su destino. Y Dios nos está preparando a nosotros también para cambiar nuestros destinos. Dios Padre, en su sabiduría infinita, nos prepara para las obras que Él ha dispuesto de antemano. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar en este punto es, ¿estamos dispuestos a escuchar y seguir las instrucciones de aquellos que son guiados por Dios para ayudarnos a prepararnos para su propósito en nuestras vidas? ¿O piensas, ¿y tú qué me vienes a decir? ¿Tú crees que yo no sé lo que tengo que hacer? ¿Tú quién eres para que me vengas a decir? ¿Reconocemos la mano de Dios en la preparación de nuestras circunstancias? Ruth lo apreció. ¿Y cuál fue la respuesta de Ruth al final? Lo que tú me has dicho, eso voy a hacer. Y esto nos va a llevar entonces al siguiente paso en el plan. Versículos del 6 al 13. Ruth ahora ejecuta el plan. ¿Hay sabiduría en la estrategia de Noemí? Sí, definitivamente que sí. Ahora Ruth tiene que poner manos a la obra. No dijo, bueno, ¿y qué sigue aquí? Espero entonces. Me cruzo de manos, vemos una serie en la tele en lo que vemos lo que sigue. ¿Qué haremos? No, manos en acción. Mira lo que dice estos versículos del 6 al 13. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué hizo? Todo lo que su suegra le había mandado. Si tenía uno de esos asistentes digitales, seguramente iba haciendo checklist de todo lo que le había dicho Noemí. Ya le hice todo. Sí, no se me pasó nada, no, bien.
Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a recostarse al pie de un montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Noemí le había dado instrucciones muy específicas a Ruth de que fuera con Booz, a qué lugar tenía que ir, qué tenía que hacer, qué tenía que pedirle. Y vemos aquí la petición, más detalles que no vimos tal vez en los primeros 5 versículos. Porque ella le pide explícitamente: pon tu mano, extiende tu manto sobre mí. Para esto tenemos que ir a Ezequiel. Ya hace rato leíamos a Ezequiel 16, leyendo esta preparación de lavar y perfumar y todo. Pero vamos a regresar unos versículos atrás, porque en el versículo 8 de Ezequiel 16 dice: entonces pasé junto a ti y te vi. Dios hablándole a Israel. Y tu tiempo era tiempo de ¿qué? De amores. Wow. ¿Y qué dice Dios? Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. Entonces, Ruth, con este hecho de pedirle que extendiera su manto sobre ella, le estaba pidiendo a Booz que se casara con ella. Recuerda que todo eso está de acuerdo con la ley del pariente cercano, la ley del levirato. Ya lo vimos hace unas semanas. ¿Por qué? Porque había un propósito en esta promesa de Dios, en esta ley de Dios, de engendrar un heredero para el difunto esposo de Ruth. Y en Ezequiel el Señor está hablando de extender su manto sobre Israel y entrar en pacto con ella para convertirse en esposo. La relación matrimonial es un pacto, no es un juego. Cuando estamos de novios, a lo mejor si pensamos: ay, bueno, pues total, no es tan serio, ¿no? Si cortamos ahorita no pasa nada. No pasa nada, pues ya oye, hijo, pero tenías otra novia, ¿no? La semana pasada, sí, pero me cansé y tengo otra ahora, ¿no? No, eso es lo que el mundo nos ha enseñado y nos ha acostumbrado a hacer. Pero el propósito de una relación matrimonial es un pacto, es un compromiso entre dos personas. Y es hermoso que Dios haya escogido este amor matrimonial, este amor que lleva el matrimonio, para ilustrar este pacto con el cual Él entra con nosotros. Pero sin embargo podemos ver también aquí la integridad de Booz, porque él dice: ok, todo suena maravilloso, padrísimo, es más, hasta está súper guapa. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del jardín del Edén, cuando Adán descubre a Eva. ¿Sí recuerdan la historia o no? No, ¿verdad? Como que los veo, no, ¿quién es ese cuate? Bueno, mira, déjame contarte que Adán fue el primer hombre, ¿no? Y cuando Dios creó al hombre, ¿cómo estaba? Solo. ¿Y qué dijo Dios? A lo mejor quédate así, no te vayas a echar, ¿no? Porque a él le decía, ¿no? Por tanto, se unirá el hombre a su mujer, y decían, por tonto, no, por tanto, ¿ok? Pero ¿qué decía del hombre? No es bueno que esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y entonces cuando lo duerme y le saca la costilla, porque por eso los hombres traemos una costilla menos, hermano, ¿sabes? Ah, cierto. No tenemos una costilla menos, no, eso no es cierto. Pero bueno, tomó de la costilla, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo Adán cuando vio a la mujer? ¡Wow!
hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¡Guau! Y probablemente vos también había dicho lo mismo con Ruth. Dijo, ¡wow! Pero ¿cómo esta joven se está fijando en mí? Incluso él lo dice ahí, ¿no? Porque está alabando a Ruth. Es interesante que si alguien te dijera alguna vez, no, es que esto que le propuso Noemí a Ruth no era nada apropiado y le estaba pidiendo algo indecoroso. Mira, Ruth está diciendo, todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Tú crees que Ruth se hubiera prestado a hacer algo que fuera a contaminar o manchar esa reputación que ella tenía? Por supuesto que no. Pero vos también, siendo completamente íntegro, tienen que decirle, todo suena maravilloso, me encantaría, ¿dónde firmo? Pero tiene que decir, pero sabes, tengo que decirte algo, hay un pariente aún más cercano que yo de Elimelech y es su responsabilidad redimirte. Si él quiere hacerlo, él lo va a hacer. Pero si él no lo hace, y seguramente él estaba, que no quiera. Yo lo voy a hacer y yo te voy a redimir. Recuerda que en este texto, ya lo estuvimos estudiando en las comunidades esta mañana, pariente cercano y redimir tienen la misma palabra o la misma raíz hebrea, Gaal. Esta forma Gaal se utiliza para referirse al redentor o a este pariente más cercano, pero también se utiliza la transliteración Goel. Y esta forma se utiliza en Ruth capítulo 2, versículo 20, para referirse a vos como uno de los parientes. En Ruth capítulo 3, versículo 9, en el versículo 12. Y también se utiliza en el versículo 13, pero en el versículo 13 se utiliza como redimir. Si te quiere redimir, que te redima. Si no te redima, yo te redimiré. Está diciendo que te Gaal, y si no te Gaal, yo te Gaal, y tú me Gaal. Y para que te quede claro, te voy a redimir. Hay tanta repetir, Gaal, ya te entendí, ¿no? Goel significa actuar como redentor. Y de esa manera redimir a un pariente de una dificultad o del peligro. Un aspecto que veremos tal vez más adelante es el de vengar. Porque no es solamente redimir o rescatar. A veces nada más nos quedamos en esa parte, pero es vengar. Por eso en la Escritura dice que la venganza es del Señor. Dice, la venganza es mía. Y es otro aspecto de la redención que normalmente no vemos. Pero este Goel significa actuar o ejercer estos derechos del pariente cercano, rescatar, liberar, desposar a la vida de un hermano mayor que no tiene hijo. Así que Ruth hizo lo correcto al obedecer a Noemí. No los escucho como convencidos. Ruth hizo lo correcto al obedecer a Noemí. Noemí conocía los derechos del pariente redentor. Ella sabía lo que le estaba pidiendo a Ruth. Y Ruth le estaba pidiendo a vos, ¿era correcto? Sí. También Ruth sabía que lo que Dios, o que lo que estaba haciendo era correcto delante de Dios. Por eso vos declaró que ella era virtuosa. Ella había buscado refugio bajo las alas de Dios. Eso lo vimos desde el capítulo número 1 en esta conversión maravillosa. Había cuidado de su suegra durante todo el tiempo de la siega, había ido a trabajar a los campos, no buscó un hombre más joven que se casara con ella, no dijo, bueno, a ver, y chicle y pega aquí, encuentro uno que... No, ella sabía y había hecho lo que era correcto de acuerdo con la ley de Dios. En una época donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Boaz le aseguró a Ruth que ella y Noemí serían cuidadas de forma apropiada. A pesar de que había un pariente más cercano que él, Boaz le aseguró, si él no te redime, yo lo voy a hacer. Pero primero tenemos que llevar el asunto al pariente más cercano. Eso ya se los voy a dejar para la próxima semana. Eso no me toca verlo a mí esta semana. Pero en este segundo punto quiero traer ahora tu atención a Dios el Hijo. Dios el Padre hizo el plan, pero alguien lo tenía que ejecutar. ¿Quién lo ejecutó? Dios Hijo, el Redentor obediente. Jesucristo fue quien obedeció completamente la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué oró Jesús en el huerto de Getsemaní? No se haga mi voluntad.
Jesucristo fue obediente. Así como Ruth siguió al pie de la letra el plan de Noemí, Jesucristo siguió al pie de la letra el plan de Dios. Boaz reconoció la virtud de Ruth al prometerle la redención también. Pero este Boaz también está representando y prefigurando a Jesucristo como nuestro pariente redentor. Jesucristo el Hijo actuó en la plenidad del tiempo para redimirnos, asegurándonos que no quedaríamos sin esperanza. Así como le dijo, no te preocupes, va a pasar y no voy a dejar el asunto hasta que esté hecho. Así mismo Jesucristo. ¿Qué aplicación podemos ver entonces para nosotros? ¿Reflejamos en nuestras vidas la obediencia y la confianza en Dios que Ruth demostró? ¿Cómo respondemos al llamado de actuar según los propósitos de Dios, sabiendo que Cristo ya ha asegurado nuestra redención? Y en tercer lugar, versículos del 14 al 18, encontramos la resolución del plan. Ya vimos el plan, la ejecución y ahora la resolución. Versículos 14 al 18. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Boaz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿qué onda? Cuéntame, ¿cómo te fue? Yo creo que también tú te gustaría saber, ¿no? A lo mejor ni pudiste dormir toda la noche. Ay, ¿cómo le habrá ido? Es que seguramente ya le está diciendo. Ay, es que y si no le destapa bien los pies. O sea, no sé qué habrá pensado Noemí, ¿no? Pero algo estaba pensando. Y dice, bueno, ya, cuéntamelo todo, ¿no? ¿Cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella. Wow. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. Yo creo que la que estaba más desesperada era Noemí. Ruth estaba tranquila. Tú espera. Ruth, tranquila. Porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Ahora este tercer acto de este drama termina con una nota positiva, que también lo expresa de una manera increíble. Boaz trae una profunda seguridad a estas mujeres y quizá especialmente a Noemí. Boaz, desde el capítulo 2 vimos cómo imita el carácter de Dios que tiene por su pueblo, que viene con estos brazos llenos de gracia y de misericordia. Este salmo me encanta, Salmo 130, versículo 7. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, hay gesed, lo vimos la semana pasada, y en Él hay abundante redención. Su primera preocupación es la protección de la joven Ruth, y luego quiere proveer para ella y su suegra Noemí también. Boaz es este ejemplo de las palabras de Miqueas 6. Cuando dice versículo 8, Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar ¿qué? El gesed, la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vos le está enviando una señal a Noemí de que Él entiende. Y no sé si estás viendo como lenguaje oculto, ¿no? Es que mira, cuando tú hagas esto, Él va a saber qué hacer. Y vos está diciendo, Ruth, cuando hagas esto, ella va a saber qué es lo que quiero decir. Ahí se estaban nada más como mandando indirectas, ¿no? Y la pobre de Ruth, ya me dijo, me dijo. Vos le están viendo una señal a Noemí de que Él entiende. Él está diciendo, entiendo la necesidad, entiendo por qué mandaste a Ruth, mi corazón está abierto para ti en gracia. Y este es un pequeño mensaje para ti. Confía en la provisión que Dios suplirá. Y le manda 6 medidas de cebada. Así que esto ciertamente no es lo que ninguna de las dos mujeres esperaba, pero Boaz está mostrando gesed. Esta acción demuestra la paciencia y la bondad que es característica de Dios y también de sus siervos. A medida que el grano en el manto de Ruth se derrama en el suelo, Noemí recibe el mensaje al fin.
¿Cómo había regresado ella? En lo que decía en el capítulo 1, versículo 21. Regresé vacía. Pero ¿sabes qué está diciendo ahora? Vos le está diciendo, ya no estarás vacía. El principio y el final de esta escena son marcados por este contraste. Porque comienza con Noemí tramando y planeando. Pero al final vemos este propósito final de Dios, que va más allá de solamente 6 medidas de cebada. Lo vamos a ver en la venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino. Vemos un patrón en vos que apunta a la gracia de la cual Cristo sería la encarnación y el mediador final. Por eso en este tercer punto podemos ver a Dios, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro sello y nuestra garantía. Así como Pablo está diciendo, garantizado, aquí está la garantía de que esto va a suceder. La resolución de esta historia muestra a vos como un tipo de Cristo que no descansará hasta completar su obra redentora. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Pero el Espíritu Santo es el que nos sella y es la garantía para los creyentes mientras esperamos esta culminación de la obra redentora. Porque el que comenzó en vosotros la obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Él es fiel y lo va a hacer. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 22. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, ¿es quién? Es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como ¿qué? Y está diciendo, va a suceder. Espera hasta la mañana. No va a pasar de este día. Va a suceder. Y la pregunta es, ¿permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos consuele en todo momento? Aún en esos momentos de incertidumbre y de espera. Confiamos en la provisión y fidelidad de Dios a través del Espíritu Santo, sabiendo que Él completará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Para terminar, en un mundo caído, un hombre íntegro salva a una mujer extranjera y provee no solo para sus necesidades, sino para las de su suegra. Y provee para que ellos puedan vivir una comunión pura. Si alguien en Belén quisiera explicar a un extraño cómo Dios ha amado a su pueblo Israel, que desposó, lo único que tendría que decir es, como vos ama a Ruth. El amor de vos, su gesed hacia Ruth, nos muestra por qué Dios eligió el amor que conduce al matrimonio como la gran ilustración de su relación con su pueblo. Y esto lo va a dejar mucho más claro en el Nuevo Testamento. Pero este capítulo número 3 nos presenta una bella historia de preparación, de acción y de resolución, que no solo refleja la cultura y las costumbres de la época, sino que también apunta a la obra redentora de la Trinidad. Dios Padre en su sabiduría prepara el camino, Dios Hijo en su obediencia actúa como nuestro Redentor y Dios Espíritu Santo sella y guía a los creyentes. Esta historia nos llama a reconocer y confiar en la obra redentora de Dios en nuestras vidas, permitiéndonos vivir con esperanza, obediencia y gratitud. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu plan perfecto de redención, por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y por darnos al Espíritu Santo como la garantía de esta promesa. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu voluntad, confiando en tu provisión y fidelidad. Que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia transformadora y que podamos ser instrumentos de tu paz en este mundo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, oramos. Amén.